Para aceptarnos tal cual somos, tenemos que aprender a mirarnos. El espejo. Para vernos un poco más. Y seguimos aquí hablando de esta temporada de alto riesgo de incendios forestales, que va a depender de nuestra conducta, que la transitemos sin ningún tipo de inconveniente, cuidando este entorno natural maravilloso que tenemos, que además de poder disfrutarlos nosotros, es una fuente de recursos naturales y económicos, porque hay mucha gente que vive de la actividad turística que no tendría fundamento ni sentido si toda esta belleza dejara de existir, ¿no? Digo, cuando entendamos esto vamos a empezar a portarnos un poco mejor. Pero hablábamos de las inversiones, que es cierto, es decir, en una primera etapa se restringió y se dijo, bueno, estos son los lugares aptos, pero esos lugares aptos hay que ir incorporándole cosas, porque si uno va a un camping o a algún lugar en otra parte del país, tiene infraestructura. Hoy no la tenemos, ¿no? Edith, pero... A medias. A medias, en algunos lados. Como decía hace un rato Fabián, de alguna manera se va fortaleciendo los distintos lugares que están habilitados a partir de distintos proyectos que salen de la ley de ordenamiento de bosque nativo, que además hay que ponderarla, ¿no? Porque nosotros a la sociedad en 2012 le pedimos que nos acompañara con eso, con esta ley, que la necesitábamos, sobre todo para hacer frente a distintas medidas que tenían que ver con la prevención de incendios forestales y a fortalecer distintas áreas para que la gente pueda hacer uso de ellas. Y nos acompañó, y nosotros aquello que en ese momento nos comprometimos a hacer, lo hicimos, y tenemos un fuerte acompañamiento en todo este proceso de la Comisión Consultiva de Bosque Nativo, que además avaló todas estas medidas, ¿no? Y con esos recursos, digo, No, fíjate, Edith, cómo esa sensibilidad que decía Fabián, que se despertó a partir de los incendios del 2011-2012, ayudó a que finalmente la legislatura apruebe la ley de ordenamiento de bosques nativos, y cómo a partir de la aprobación de ese ordenamiento hoy contamos con una herramienta que nos permite financiar planes de manejo y de formulación de este tipo, ¿no? Para hacerle frente a la dotación de infraestructura básica para lugares de recreación. Tal cual. ¿Y en dónde priorizan, digamos? ¿Dónde van a comenzar? ¿Ahora tienen los recursos? Sí. Digo, imagino la mesa de trabajo. Sí. Decís, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Sí, la primera etapa fue difícil porque con 150.000 pesos... ¿Cuántos jóvenes hay que hacer? Si no había tanto y había mucha necesidad, y había que con esta primera etapa que hablábamos, se priorizó la zona de Bombilla, Margarita, que es una zona muy visitada y que no tiene infraestructura, y también se priorizó el sector del corazón de la isla, en lo que es el río Indio, la laguna Yacuy, y ahí están las primeras fichas puestas en esos lugares. Luego, ya con la segunda etapa, que es un monto más importante, ahí vamos a poder... ¿Esta primera etapa es esta temporada? Es ya. Ya. Sí, tenemos fecha de rendición de los fondos en febrero-marzo de 2014. La segunda etapa es para la próxima temporada. Para la próxima. ¿Y a dónde apunta? Ahí vamos a tratar de cubrir el mapa de punta a punta. Ahí sí, tendríamos Lago Yewin, tendríamos Río Tristen y todos esos que queden sueltos, más reforzar estas zonas que tienen muchísimo caudal de gente en el uso, que es la zona esta que te comentaba. Y lo que uno puede ver también como medida nueva o como algo diferente, pero que ya vamos incorporando, es precisamente lo que tiene que ver con el índice de peligro. Lo tenemos a la salida de nuestra ciudad, hay carteles que indican esto. Vamos a compartir el spot número 2. Este spot también tiende a que usted empiece a visibilizar y a familiarizarse con esto para tenerlo en cuenta a la hora de salir a un día de campo, qué cosas habría que tener como importantes, si hay un peligro considerable, si es una época en donde no es aconsejable hacer fuego, sino con el mayor de los recaudos. El índice de peligro de incendios forestales permite estimar la probabilidad de ocurrencia de incendios en áreas rurales. La clasificación de colores depende únicamente de las lecturas tomadas de la temperatura, humedad relativa,
velocidad del viento y lluvia todos los días al mediodía. Las categorías del índice son bajo, identificado con el color verde, moderado, identificado con el color azul, alto, identificado con el color amarillo, muy alto, identificado con el color anaranjado, extremo, identificado con el color rojo. Solo se puede encender fuego en los lugares habilitados cuando el índice se encuentra en bajo o moderado, mientras que no se puede realizar fuego cuando se encuentra en alto, muy alto y extremo. Cuidalos, la próxima temporada te esperan. Tu actitud es clave en esto. Alto, muy alto y extremo. Cuando está en esta indicación, no se puede hacer fuego en ningún lado, ni siquiera en los habilitados. Exactamente. Ajá. Y esto era como difícil al principio de comunicarlo, ¿no? Porque teníamos dos herramientas el año pasado. Establecer los lugares habilitados. Por primera vez en la historia de la provincia decíamos, bueno, estos son los lugares donde podemos hacer fuego y estos no. Digo, cuando estábamos acostumbrados a ir al campo y poder hacer uso del campo de manera libre. Era muy difícil para nosotros salir a comunicar que esto ya no se podía hacer, y esta era la otra medida. El índice de peligro de incendios forestales no existía en la provincia, era complicado para nosotros ya hacernos e incorporarlo, y mucho más difícil era explicarle a la sociedad de qué se trataba. Inclusive hemos tenido charlas acerca de, bueno, cómo lo esquematizamos visual, ¿no? Visualmente, claro. ¿No? Y me acuerdo mapas que fueron con el reloj, bueno, el reloj tiene que decir lugar, ahora se puede permitido, no permitido. Fue una discusión interna del equipo enriquecedora, hasta que quedó eso que quedó ahí, y la campaña de spots publicitarios tenía que ver con esto, ¿no? De cómo lo ponemos y cómo explicamos además que este índice nace de la humedad, de la temperatura, del viento. No es antojadizo, digamos, ¿no? Era difícil explicarlo. Bueno, en agosto me tocó estar en Córdoba, y lo que pasó después era casi previsible. La sequía, la extremada sequía que había. Era solo esperar en qué momento se iba a producir un incendio, con lo mínimo. Es que de hecho hay una correlación, bueno, los brigadistas y el director de bosque lo tiene muy claro eso. Hay una correlación directa cuando el índice está dando alto, muy alto y extremo, respecto a la ocurrencia de incendios forestales. Los últimos incendios que tuvimos y el que tuvimos a principios de noviembre en Tolwyn también eran situaciones de mucho viento, de baja humedad relativa, es decir, el índice estaba dando muy alto o extremo, y bueno, hay cualquier chispa, cualquier fogón mal apagado, cualquier colilla. Son datos, digamos, que científicamente se comprueban que es muy arriesgado hacer fuego. Sí, y acá pedirle paciencia también. Tenemos algunas imágenes para ver también de los incendios. Pedirle paciencia a la comunidad, porque muchas veces acá el clima es muy cambiante, entonces de repente estamos saliendo y vemos que está lloviendo, y vemos el reloj que está en alto. Entonces la gente se pregunta, no, pero ¿cómo puede estar en alto si está lloviendo? Pero al rato salió el sol o se incrementó el viento. El índice se actualiza una sola vez al día. Entonces hay que tener paciencia y entender que no es capricho, ¿no? Claro, y si la temporada es seca, a veces las lluvias no alcanzan a mojar, ¿no? Claro. Y decíamos, vemos imágenes en donde la verdad que cuando se produce el incendio, depende de la zona donde se produce, son devastadores. Es muy difícil de controlar, más allá de que haya un plan de manejo del fuego, ¿no? Sí. Que antes no teníamos. Justamente hay un plan de manejo del fuego, como dije antes, hubo un fortalecimiento importante del sistema provincial, pero esto tiene mucho que ver con la fuerza de la naturaleza, con los accesos. Entonces de alguna manera estamos expuestos, y ahí es donde este índice juega un rol importante. Si la gente entiende que en una situación de extremo o muy alto o alto, las probabilidades de ocurrencia de incendios es realmente alta, y la estadística nos está dando que así sucede, bueno, porque estamos jugando, digamos, en desventaja. Al principio del programa comentabas que los incendios es algo que se empieza a ver en Australia, en Estados Unidos. Bueno, lo de Córdoba fue realmente muy grande, de una magnitud impresionante. Es que los que trascienden son devastadores, porque por eso trascienden, digo, desde el punto de vista de la información, ¿no? Y arrasan con todo. Se llevan el recurso natural y además, digo, ¿no? El recurso natural que es invaluable, pero además
el recurso económico que significa tratar de paliar esta situación, que es irremediable, ¿no? Edith, y en muchos casos con riesgo para las vidas humanas, para las viviendas, o sea, en Tierra del Fuego tenemos bosques que están próximos a la ciudad, que nosotros les llamamos los bosques de interfase. Claro. Y bueno, y cuando un fuego está descontrolado y está cercano a las poblaciones, existe riesgo sobre las vidas humanas, sobre las viviendas. Vamos a compartir el spot número 4. Este spot habla de las hectáreas quemadas y lo que significa desde el recurso económico, que hasta sería el menos preocupante, ¿no? Y el recurso ambiental. Los hemos visto frente a las llamas. Hemos sentido su misma angustia. 6.982 hectáreas quemadas. Incalculables esfuerzos humanos. La lucha contra el fuego nos ha costado, en las últimas temporadas, con siniestro de mayor magnitud, 1.756.562 pesos. Invalorables pérdidas ambientales. El 100% de los incendios forestales se pueden evitar. Por eso, necesitamos tu ayuda. Cuando salgas al campo, encendé fuego solo en lugares habilitados. Cuídalos. La próxima temporada te esperan. Tu actitud es clave en esto. Y se pueden evitar, y la actitud es clave. El 100% decíamos ahí en ese Claro, spot, no porque hay- los incendios en la provincia tienen que ver con negligencia de las personas. No por factores no por naturales, factores digamos. naturales, exactamente. Como ocurre, como otros decíamos, en lugares. Córdoba, por ejemplo, ¿no? Que más allá que están desatados también por la mano del hombre o de la imprudencia. ¿Qué debe tener en cuenta? Ahora decíamos, alto, muy alto y extremo, en No se ningún puede hacer lugar, fuego. Se puede más hacer allá de fuego. los habilitados. No se puede. No o se sea, puede. si uno ve ese cartel indicador, no importa dónde vaya, no puede hacer fuego. Y si hace fuego en los lugares habilitados, ¿qué recomendaciones se le dan? Porque hasta tanto estén los fogones, en muchos lugares hay precariedad, digamos, ¿no? Hay que apagarlo bien al fuego, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones se le da cuando uno va al sitio, a Sí, esa persona? Justamente, esto que te decía de poner en marcha estos programas hizo que tengamos muchísima presencia en el terreno con todos los brigadistas y se acompaña mucho a la gente, se les explica que tienen que bajar el fuego, que hay que apagarlo, que se apaga con agua, no con tierra. Esto es importante que lo entiendan. Un fuego apagado con tierra lo que está haciendo es esconder un problema que va a surgir a los días. Nosotros recomendamos que el fuego se apague con abundante agua y no con pala y tierra. Nos toca que cuando se esconde, porque lo que se hace es esconde un fuego con tierra, a los pocos días tenemos que acudir a apagarlo porque se propaga por las raíces. Entonces a la gente se le explica claramente cómo tienen que mojar ese fogón, la cantidad de agua que a veces dicen, es un montón. Sí, es un montón el agua que se necesita, tiene que ser abundante la cantidad de agua porque eso nos asegura que quede bien apagado el fuego. Para ir a la pausa, ¿qué hacen los brigadistas? El brigadista es el que acude cuando se produce el incendio, pero además tiene otras tareas. Otras, ¿Sí? Sí, Totalmente. Sí, bueno, una de las tareas que no tiene que ver directamente con el combate, tiene que ver con la restauración de los bosques degradados. A partir también de otro plan en el marco de la ley de bosques nativos, gratamente tenemos en Tolwyn un vivero forestal justamente para la producción de plantines pensando en la restauración de estos bosques degradados por incendios forestales. Son los brigadistas los encargados de llevar adelante esa tarea en épocas donde no tenemos probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, ¿no es cierto? Entre otras cosas, ¿no? También esta tarea de extensión... Lamentablemente hay hectáreas por reforestar. Muchísimas. Muchas. Las que hemos perdido en los Muchísimas, últimos años. Muchísimas y cuesta mucho, ¿no? ¿Y qué Pues- tiempo lleva eso? Porque además lleva mucho tiempo. Sí, mucho ¿no? tiempo y muchos recursos. Nosotros tenemos una producción anual que va entre 15 y 16.000 plantines y con eso estamos tratando de recuperar de a 25 hectáreas, 50 hectáreas, depende. Ya han hecho plantaciones Sí, en ya determinados lugares, tenemos, sí, el proyecto ya tiene 2-3 años de vida y ya tenemos una plantación hecha en terreno con porcentajes muy buenos de... ¿En qué zona están En lo reforestando? que se quemó en el lote 93 en el año 2008, eso que veíamos en los spots, lo que se quemó esas 4.000 y pico de hectáreas. Sí. Ahí arrancamos y bueno,
¿Con buenos resultados? Con buenos resultados, sí, tenemos gente trabajando abocada a eso. Como dijo Fabián, también es una tarea de los brigadistas participar de esto, además de la cartelería, y también los brigadistas son responsables de las campañas fuera de temporada, en invierno, las campañas educativas en los colegios, que ahí Patricia nos puede contar, que también es parte del trabajo de ellos. Muy bien, vamos a hacer la pausa y después vamos a hablar también de cómo se llega a los colegios, se llega a los jóvenes, se llega al vecino para que tenga esta información. Porque hoy hablábamos con Patricia que a veces se hacen mesas de trabajo, unos trabajos bárbaros, pero si uno no lo difunde y no llega con el mensaje a la gente, no da resultado. Pausa. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo.